100.5. Bien, vamos a ir a otro tema. El TPP-11 ha estado en la agenda durante esta semana desde el punto de vista político, pero nosotros queremos abordarlo en una explicación lo más didáctica posible para entender de qué se trata esto. Hablamos mucho del TPP-11, que se vota hoy día, se vota mañana. Al final se suspendió la votación de hoy, ¿no? Quedó postergada. De las peleas internas en el gobierno por este tema, pero bueno, ¿de qué se trata el TPP-11? ¿Cuáles son los alcances que tiene? ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué genera estas posiciones tan encendidas? Porque los que están a favor lo defienden, pero a abrazo partido. Los que están en contra son muy críticos de esta iniciativa. Vamos a conversar de ese tema y con ese objetivo más pedagógico estamos en contacto con Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica. Gracias, Jorge. Hola, Jorge, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, gusto de verlo, hace tiempo no conversaba con ustedes. Cierto, gracias por estar con nosotros aquí en Pauta Final. Como decíamos, Jorge, con esta intención de hacer la conversación lo más clara y didáctica para nuestros auditores, por eso queríamos juntarnos contigo. Cuéntanos, ¿en qué consiste este tratado? Sabemos que es un tratado de comercio, pero tiene otras cosas también. ¿Cuál es el origen y en qué alcance tiene el TPP-11, Jorge? El origen del TPP-11 es en lo que se llamaba el P4, que fue una iniciativa de Chile, Singapur, Brunei y Canadá para generar un polo de integración en el Asia-Pacífico. Luego Estados Unidos toma interés, ve que también hay un objetivo geopolítico, que es fijar las reglas del futuro para Asia-Pacífico, incluyendo a China, pero sin China. Y Estados Unidos, bajo la administración de Obama, lidera lo que se llamaba el TPP-12. Luego viene la campaña Trump-Hillary Clinton, Trump decide salirse del TPP, y por un liderazgo de Japón y Chile, acá en Viña del Mar, rescatan el TPP y lo transforman en este CPTPP, o Acuerdo Tratado Integral y Progresista, o que se le conoce como TPP-11. Perfecto. Y así tenemos hoy día una discusión que lleva 4 años dormida en el Congreso, pero que a mi juicio tenemos el escenario político más favorable para que por fin se pueda aprobar esta acuerdo. Y podremos hablar de eso de inmediato, pero espérame. Entonces, son 11 países los que lo integran hasta ahora. Países. Está enfocado principalmente en la cuenca del Asia-Pacífico, ¿no? O sea, acá países asiáticos, oceánicos y de América están interesados en integrarse a esto. Ahora, ¿para qué se suman al tratado? ¿Cuál es el objetivo? A ver, el TPP-11 es de los acuerdos más profundos y comprensivos en la historia de los tratados de libre comercio, y lo que busca es crear una zona de libre comercio con reglas comunes en el Asia-Pacífico, que hoy día es el centro de gravedad comercial en el mundo. Perfecto. Y esto los países lo perciben, que el futuro está ahí en el Asia-Pacífico. Tú tienes, como bien mencionabas, a México, a Chile, a Perú, tienes Vietnam, Canadá, Malasia, Japón, etcétera, sin incluir los países que quieren hoy día sumarse. Y es un acuerdo no solamente comercial, sino también que incluye temas regulatorios, temas medioambientales, laborales, de propiedad intelectual, y reglas actualizadas que recogen todo lo que ha cambiado la economía, especialmente en la última década, y por eso es una oportunidad también para otro tipo de exportaciones de servicios, comercio digital. Jorge, abramos un paréntesis cortito ahí, porque a diferencia tal vez de otros tratados que nuestros auditores tal vez puedan estar más familiarizados, que tiene que ver con beneficios o con tratativas más bien de orden arancelario, esto, cuando tú decías, es un poquito más amplio que simplemente hablar de aranceles, sino que habla de cosas medioambientales, de propiedad intelectual. ¿Nos puedes hacer una bajadita con eso para entender esa patita también? Voy con una bajada. Quiero partir con la comercial para que no nos olvidemos que el TPP mejora el acceso a cerca de 3.000 productos chilenos en los mercados del TPP con preferencias arancelarias que no teníamos en los acuerdos bilaterales. Por ejemplo, la exportación de mermelada, importante pensando en las pymes, a Japón, que hoy día tiene un arancel altísimo, con el TPP pasa a 0, y así hay un catálogo de productos que hoy día no tenían preferencia. Vámonos a lo regulatorio. El TPP establece también, dentro de sus 30 capítulos, hay más de 20 que se refiere a otros temas: libre competencia, temas de transparencia y anticorrupción, estándares de propiedad intelectual, temas medioambientales, materias de cadenas globales de valor, es decir, cómo los países del TPP, si forman parte de una cadena de producción y comercialización, esa parte de la producción se considera dentro del TPP y por lo tanto también tiene preferencias arancelarias. O sea, estamos hablando de un sinfín de temas o de materias
algunas de las cuales sí están recogidas en algunos acuerdos bilaterales que se han modernizado u otro tipo de acuerdos que participa Chile, pero que sin lugar a dudas el TPP es el más amplio. Perfecto. Ahora, ¿por qué ha existido, porque uno lo escucha así de claro explicado y uno dice, o sea, wow, todo el mundo quisiera estar o todos los países quisieran participar porque estamos en el centro gravitacional de la economía, porque desde las mermeladas y un catálogo de productos va a poder entrar con una serie de beneficios a un mercado gigante como es el Asia-Pacífico? Entonces alguien dirá, bueno, ¿qué hay detrás de todo este ruido político de algunos sectores que se niegan o que están intentando frenar la posibilidad de que Chile definitivamente apruebe, despache e ingrese rápidamente? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? Mira, Reino Unido, China, Taiwán, Uruguay, Corea, son países que quieren incorporarse al TPP, para que partamos de que tu premisa es muy cierta de que todo el mundo quiere estar ahí, todo el mundo quiere estar en la mesa. Literal. Ahora, ¿por qué hay una resistencia aquí? Ojo, fundamentalmente en Chile, el TPP de los 11 miembros, 8 ya lo han confirmado, lo han ratificado, falta Malasia, Brunei y Chile, solamente. ¿Ya? Eso también es bueno saber. ¿Por qué? Porque en una etapa, sobre todo inicial, se instalaron ciertos mitos y fake news que creo yo permearon en una parte de la clase política y también de la sociedad. Hoy pienso que eso ha ido cambiando. Hoy el escenario político está mucho más favorable para la aprobación del TPP y más bien yo creo que el gobierno se siente acorralado. El gobierno en la base política más de izquierda, podríamos decir, Partido Comunista y Apruebo Dignidad. ¿Cuáles eran esos mitos? Se decía de que el acceso a medicamentos en Chile se iba a ver afectado. El tratamiento del acceso a medicamentos no cambia respecto a lo que Chile tiene comprometido en el TLC con Estados Unidos. Luego las semillas. El TPP no tiene nada que ver con los compromisos que Chile ya suscribió en otro tratado que se llama el UPOV 91. Yeah. Después se señalaba el tema de la soberanía, que es el fake news o el mito que se ha instalado hoy día. Y hay que señalar que cualquier país que se integra al mundo, obviamente se genera obligaciones internacionales como Estado, de la misma manera que accede a beneficios que no lo haría si no acordara, como en cualquier acuerdo o contrato entre las partes. Y a ellos les puedo dar muchos ejemplos de leyes que han salido adelante en los países TPP, donde nunca ha sido un obstáculo el hecho de haberlo tenido ratificado. Perfecto. O sea, no hay razón objetiva para que Chile pudiera tener hoy, 2022, algún grado de sospecha de que esto puede generarle algún perjuicio al país para ingresar al TPP. No, de hecho, las famosas side letters que buscan que Chile se excluya del mecanismo inversionista-Estado, que es una sección dentro del capítulo de inversiones, no innova en nada sustantivo respecto de el mecanismo inversionista-Estado que Chile ya tiene en sus acuerdos de libre comercio o en sus acuerdos de protección de inversiones. Pero para ser bien específico, Jorge, por ejemplo, supongamos que esto está aprobado ya el TPP-11 y viene una inversión de una empresa minera, por ejemplo, acá en Chile, surge un conflicto más adelante porque Chile soberanamente decide implementar un nuevo royalty, esto en 10 años más, ¿ya? Para hacerlo bien a largo plazo. Y surge un conflicto. En el contexto del TPP-11, ¿dónde se resolvería ese conflicto inversionista-Estado? Entre esa minera y el Estado de Chile. Una, si esa empresa extranjera decide ir a los tribunales nacionales, se descarta el arbitraje internacional. Perfecto. Por expresa disposición del TPP. Si te vas al arbitraje internacional, el TPP establece 3 opciones. O el mecanismo llamado del CIADI, que es un panel internacional que está en gran parte de los tratados que Chile ya tiene suscrito, o un mecanismo de las Naciones Unidas, o un arbitraje acordado por las partes. O sea, nada nuevo a lo que existe hoy día. Y dicho sea de paso, Sebastián, Chile tiene 6 casos de inversionista-Estado y solo ha perdido 1 con Malasia hace un par de años. Sí. Oye, a mí lo que me llama la atención, eso sí, Jorge, y quizás aquí hay una exploración para entender por qué tantas críticas, a pesar de lo categórico que eres tú en los alcances que esto puede tener, ¿no? Y en un eventual perjuicio para Chile, descartando eso. Pero a mí lo que me llama la atención es que quizás pues aquí hay un ángulo político más bien. Porque yo, por ejemplo, escuché una sesión del Senado, de la Comisión de Hacienda del año pasado, donde expuso el economista Gabriel Palma. Y lo pongo a él como ejemplo porque probablemente sea uno de los que ha tenido la voz más crítica sobre el TPP-11, tiene un largo currículum, una trayectoria bien destacada, hace clases en la Universidad de Cambridge, o sea, es un hombre que ha estudiado estos temas de políticas de desarrollo económico por largo tiempo. Sin embargo, para él,
era una tragedia que Chile aprobara este tratado. Así lo exponía en la comisión, por lo menos. Decía que esto impediría que Chile, por ejemplo, avanzara a otros niveles de industrialización o de desarrollo de política económica. Y de verdad lo decía con un nivel de argumentación muy coherente, muy articulado, pero con una convicción total, además. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de esa oposición también, Jorge? ¿No? Que puede ser una oposición válida y legítima, pero, bueno, ¿qué es lo que hay? Creo, Sebastián, que tú lo dijiste en tu primera frase, es más bien una posición ideológica frente a los tratados de libre comercio y frente a una estrategia de inserción internacional que excede largamente el texto del TPP. Uh-huh. Hay un grupo académico, político, que cuestiona esta política de apertura a través de los tratados de libre comercio y las reglas que se han establecido en la inversión. Y el TPP, como se convirtió en su pasado como TPP-12, en un símbolo antiglobalización, fue el mejor vector, creo yo, para canalizar este tipo de críticas. Ajá. Si tú te fijas, la política industrial no tiene nada que ver con lo que está dispuesto en el TPP. Y si nosotros no hemos avanzado, que también puede ser discutible, en política industrial, es por otras razones. Sí. No tiene relación con los tratados de libre comercio. Y si tú ves, si ustedes ven estos 30 años, ¿qué dice la apertura comercial chilena? Que cerca del 60% del PIB se explica por el comercio, que tenemos una de las redes de tratados internacionales más amplias a nivel mundial, que somos reconocidos como un socio confiable y que cerca de 3 millones de empleos directos o indirectos se explican por la actividad del exportador y del comercio internacional en general. Jorge. Entonces, tampoco es que digamos que la evidencia no acompaña a esta política. Sí, claro. ¿Qué pierde Chile si es que no suscribe el TPP, si es que no lo ratifica, si es que no se sube a ese carro de los 11? ¿Qué pierde Chile con eso? Creo que tiene 3 pérdidas. Una pérdida comercial y propiamente tal de no suscribir el TPP. Una pérdida de oportunidad geopolítica de estar sentado en la mesa donde se están definiendo las reglas del futuro de una mega zona de libre comercio que es la más dinámica a nivel mundial. Y creo también de reputación, porque Chile ha sido visto como un país predecible en sus relaciones internacionales y por algo China y Estados Unidos lo eligieron de los primeros países en América Latina para negociar TLC. Este giro eventual creo que sería una muy mala señal en las relaciones internacionales de Chile y también lo anoto yo como una pérdida en caso de que no se aprobara el TPP. Bien. Jorge Sada ha estado con nosotros aquí en Pauta Final. Muchas gracias por el contacto, Jorge. Súper clarificadora la conversación. Muchas gracias. Gracias. Te pasaste. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias, Jorge. Chao, chao. Bien, nos vamos a ir a una pausa y a la vuelta estaremos con nuestra reunión de pauta donde esperamos conversar de